teníamos que, la idea aquí lo que estamos haciendo era cómo llegamos desde la curva de oferta agregada a corto plazo a la curva de Phillips, ¿ya? Entonces, hicimos, o sea, despejamos los precios, o sea, despejamos el nivel de precio, lo dejamos en función del nivel de precio esperado y de la brecha de producto y este parámetro no, que era estos shocks de oferta que se generaban. Entonces, ahora, un tercer paso que teníamos que seguir era, tercer paso, vamos a restarle en ambos lados de la ecuación el nivel de precios del periodo anterior. Entonces, nos gustaría que el nivel de precio actual menos el nivel de precio del periodo anterior, menos el nivel de precio actual esperado, menos el nivel de precio del periodo anterior, más 1 sobre alfa, y menos y barra, más no. Entonces, esto, la diferencia entre el nivel de precio y el nivel de precio del periodo anterior, esto me daría la inflación. Entonces, ya tenemos la inflación efectiva, esto nos daría la inflación esperada, más 1 sobre alfa, la brecha de producto, más 1. Entonces, ya tenemos casi armada aquí la curva de Phillips y nos faltaría solamente esa expresión que es menos beta por el desempleo cíclico. Ya, pero si ustedes se acuerdan, nosotros estudiamos en el capítulo 9, la ley de Ockham, que la ley de Ockham lo que nos relacionaba negativamente el producto con el desempleo. Ya, entonces, esta brecha de producto que tenemos acá, la podemos transformar en el desempleo cíclico. Entonces, aquí lo que decimos por ley de Ockham, que 1 sobre alfa, por la brecha de producto, va a ser igual a menos beta, por el nivel de desempleo efectivo, menos el desempleo natural. ¿Ya? Y eso sería por ley de Ockham. Cuando a mí me aumenta la producción, me va a disminuir el nivel de desempleo. ¿Ya? Entonces, esto lo reemplazamos por esto y ahí nos daría finalmente la curva de Phillips, que va a depender del nivel de la inflación esperada, menos beta por el desempleo cíclico, más, ¿no?, que serían los shocks de oferta que se generan en la economía. Entonces, tendríamos que la curva de oferta agregada a corto plazo, tenemos que la producción se vincula a movimientos inesperados en el nivel de precio, que sería esto, ¿cierto? Los cambios en la producción se darían debido a movimientos inesperados en el nivel de precio, y por otro lado tenemos la curva de Phillips, que el desempleo se vincula a movimientos inesperados en la tasa de inflación. Entonces, aquí tenemos el desempleo se vincula a estos cambios en la tasa de inflación. Entonces, ¿qué es lo interesante de que pudimos llegar desde la curva de oferta agregada a la curva de Phillips? Que ambas ecuaciones tienen la misma base macroeconómica, la misma idea, que en el corto plazo la dicotomía clásica no se cumple. O sea, acá tenemos que en el corto plazo el cambio en una variable nominal que es un precio me afecta la producción, que es una variable real, y en el corto plazo un cambio en la inflación, que también es nominal, me afecta una variable real como sería el desempleo, ¿ya? O el empleo también lo podemos ver desde otro punto de vista, ¿ya? Entonces, eso sería como lo interesante de la relación entre la curva de Phillips y la oferta agregada en corto plazo. O sea, de una podemos pasar a la otra, y aparte que en el corto plazo ya no se cumple esta dicotomía clásica que estudiamos en los primeros capítulos. Entonces, nosotros para poder trabajar con la curva de Phillips, ya que sería esta, para nosotros poder trabajar con esta curva, primero, aquí ya sabemos que depende de las expectativas de inflación. Entonces, nosotros tenemos que definir cómo se forman estas expectativas. Entonces, hay dos teorías que vamos a estudiar acá, que la primera es las expectativas adaptativas, que es un enfoque que supone que las personas forman sus expectativas de inflación futura basándose en la inflación observada recientemente. Entonces,
tenemos el ejemplo de inflación esperada, va a ser igual a la inflación observada el año pasado. Si el año pasado la inflación fue de 3%, se espera que este año sea de 3%. Si el año pasado fue de 5%, se espera que este año sea 5% y así. Entonces tendríamos que en la curva de Phillips se convertiría en inflación, sería igual a la inflación de la inflación anterior, del periodo anterior, menos beta por el desempleo cíclico más este parámetro no. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implicaría que la inflación va a tener una cierta inercia. O sea, siempre vamos a tener que la inflación va a depender de la inflación anterior, entonces si no cambia nada, va a ser siempre lo mismo. ¿Ya? Entonces, hace que sea complicado, esta teoría de la expectativa adaptativa hace que sea complicado, o bueno, esta manera de pensar de la gente, hace que sea complicado trabajar el tema de la inflación, ¿ya? O sea, para poder disminuirla, ese es el objetivo finalmente que quiere trabajar la inflación. Entonces, aquí tendríamos que, este es el tema de la inercia inflacionaria, tendríamos que, es lo mismo que teníamos anotado acá, ¿cierto? Pero ahora le pusimos este título de inercia inflacionaria. Entonces tendríamos que de esta forma la curva de Phillips significa que la inflación tiene cierta inercia. Entonces, ¿qué es acá interesante? Que tenemos que, o sea, se da esta inercia inflacionaria en el caso de que, no sé, tenemos que, si no hay cambio en estos parámetros, por ejemplo, no hay shocks de oferta, sí, tenemos que los shocks de oferta son igual a 0 y tenemos que el desempleo es igual al desempleo en su tasa natural, vamos a tener que la inflación va a ser siempre a la inflación del periodo anterior. Ya, entonces, en ese sentido hay cierta inercia y es difícil manipular esto por las autoridades. Entonces, ¿qué otra cosa implica la inercia inflacionaria? Porque la inercia inflacionaria conlleva costo. Porque si esto de la inercia inflacionaria lo vemos desde el punto de vista de la curva de oferta agregada, y o sea, de la oferta y la demanda agregada, ¿ya? Entonces, sí, tenemos acá que tenemos el producto, aquí tenemos el precio, nuestra oferta agregada a largo plazo, tenemos aquí la oferta agregada a corto plazo, 1, una demanda agregada 1. Si se genera en este mercado que aumentan las expectativas de los precios esperados, o sea, aumenta la inflación esperada, lo que generaríamos acá es que la oferta agregada a corto plazo se contrae, ¿cierto? Oferta agregada a corto plazo, 2. Se contrae la oferta agregada porque estoy esperando niveles de precio mayor. O sea, si aumenta, si se genera esta inercia inflacionaria, ¿ya? Entonces, la oferta agregada va a estar constantemente aumentando porque siempre estoy esperando a que aumente la inflación. Entonces, aquí hay dos posibilidades. Esto lo estudiamos, creo que en la diapositiva 11. Esto. No, esto no ya no importa. Lo vamos a ver acá. Aquí tenemos dos posibilidades. O que el Banco Central actúe. Por ejemplo, el Banco Central actúe e inyecte plata a la economía. Entonces, si el Banco Central actúa e inyecta plata en la economía, yo voy a generar que la demanda agregada se expanda, ¿cierto? Demanda agregada 2 se expanda. Entonces, eso lo que va a hacer es que va a aumentar el nivel de precio. Entonces, sí voy a ir constantemente aumentando la inflación y eso me va a mantener, eso sí, el producto de equilibrio en el largo plazo. Entonces, eso es una de las posibilidades. Pero entonces, voy a mantener el nivel de producto, pero voy a ir aumentando el nivel de precios cada vez más. ¿Ya? Pero tenemos una segunda posibilidad, que el Banco Central decida hacer nada, inyecte plata. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? En esta economía se contrae la oferta agregada,
Entonces se contrae y eso aumenta el nivel de precio. Aquí tenemos P2, que no tenemos aquí. Entonces, este sería el P1, que va a ser el nivel de precio, me aumenta el nivel de precio y aparte me disminuye el producto. Dado este caso, cuando estamos mezclando ya la oferta con la demanda, con la oferta agregada con la demanda agregada, me disminuye la producción. Entonces se genera una recesión, se empieza a producir menos, se contrata menos gente y eso hace finalmente que me baje los precios, pero el costo, cuando tenemos esta inercia inflacionaria, con esta manera con expectativas adaptativas, el disminuir la inflación es costoso. O sea, viene a costa de desempleo. ¿Ya? Y esto lo estoy destacando porque después vamos a ver otro tipo de expectativas que no es costoso disminuir no conlleva tantos costos disminuir el nivel de precio, ¿ya? Entonces, bueno, acá lo que tendríamos finalmente son que se generaría una recesión acá en este gráfico de oferta y demanda agregada, se genera una recesión y eso hace finalmente que disminuyan los precios. Es costoso, porque las recesiones vienen con una disminución de producción, disminución de empleo, disminución de consumo. ¿Ya? Entonces, tenemos dos causas de aumento o caída de la inflación, dada esta curva de Phillips, y dada esta inercia inflacionaria. Primero tenemos la inflación de costos, que a la inflación de costos la llamamos, es la inflación de demanda, ¿ya? Porque en este caso, tenemos en este caso, esto sería una inflación de demanda, y esta es una inflación de costo. Entonces tendríamos acá, esta sería la inflación de demanda, y esta que genera es la inflación de costos. Entonces la inflación de costos es más simple porque, en el fondo, si tenemos estos shocks de oferta, de algún producto, no sé, del petróleo, que por ejemplo, sube el precio del petróleo, entonces me suben los costos a mí como productor y esos costos, ese aumento de costos lo tengo que traspasar a los precios y eso finalmente me aumenta la inflación de costos, que vendría por este parámetro, me aumenta la inflación. Y después tenemos por otro lado la inflación de demanda, ¿ya? Que la inflación de demanda vendría representada por el desempleo cíclico. Si el desempleo me disminuye, eso significa que la inflación va a aumentar, ¿cierto? Porque hay más gente contratada, hay más gente trabajando, más gente que tiene ingresos, más gente demandando productos, ¿ya? Entonces tendríamos eso, dada esta inercia inflacionaria, estas serían como dos causas de aumento que hay en la inflación. Entonces, gráficamente, esta sería la curva de Phillips. A corto plazo, entonces tendríamos aquí el nivel de desempleo, ahí tendríamos el nivel de inflación, y tenemos que en este punto, cuando el desempleo es igual a la tasa natural de desempleo, es decir, esto es igual a 0, tendríamos que la inflación sería igual a la inflación esperada más ese parámetro, ¿cierto? Entonces, digamos que vamos a volver a hacer aquí un análisis de este parámetro beta, que antes lo hacíamos con el parámetro alfa, entonces acá tenemos el desempleo, acá tenemos la inflación, aquí tenemos nuestra curva de Phillips en el corto plazo, aquí tenemos la curva de Phillips en el corto plazo, y acá tenemos la curva de Phillips en el largo plazo. Entonces, acá lo que queremos ver cómo